Buenas noches, mi nombre es Diana Dum y soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y les voy a hablar sobre los contratos y las garantías. Primero que nada tenemos los contratos de préstamo. Los préstamos son contratos por los cuales una persona llamada tomadora o prestataria le otorga a otra persona llamada prestamista una cosa que se obliga a restituir una especie o por equivalente después de cierto tiempo o de cierto uso. El mutuo. El Código Civil venezolano lo define como el contrato o por el cual una de las partes, es decir, el mutuante, entrega a la otra, el mutuario, cierta cantidad de cosas con cargo de restituir otras tantas en especie y calidad. Las características del mutuo. Tenemos que el mutuo es un contrato real, un contrato unilateral, un contrato que por naturaleza es gratuito, aunque en algunas ocasiones es oneroso. También produce efectos reales y las obligaciones del mutuario son obligaciones principales. Los elementos esenciales a la existencia y a la validez del mutuo son 7. El consentimiento, tenemos que también tiene la capacidad y el poder. El objeto, que las cosas sean susceptibles de ser enajenadas. La causa, que la causa debe ser lícita. La legitimación, la entrega de la cosa. Y los gastos, que los gastos deben ser, en el contrato del mutuo, están a cargo del mutuario. Las obligaciones del mutuario recaen mayormente en la de restituir las cosas. Por ejemplo, son dos. Debe restituir la cosa, la primera debe restituir la cosa recibida en la misma cantidad y calidad. Si ello escapa de las causas ajenas a su voluntad, su obligación se resuelve en la de pagar su valor en el lugar y tiempo convenidos. Y la segunda, la obligación es siempre la de restituir la cantidad numéricamente expresada en el contrato. Si el valor o la cantidad disminuyen o aumentan de valor de la moneda antes de que el contrato termine, el término del pago, el deber del deudor será devolver la cantidad dada en préstamo. La obligación del mutante. El mutuante no puede pedir antes de que concluya el término del pago la restitución de las cosas que dio en préstamo. Y la segunda es que tiene la misma responsabilidad que el comodante en la razón de los vicios de la cosa. El depósito. Según el Código Civil venezolano establece que, o bueno, lo define, que es como un acto por el cual una persona recibe una cosa ajena con obligación de guardarla y restituirla. Las características del depósito son similares a las del mutuo. Es un contrato real, es un contrato gratuito, pero puede pactarse como una remuneración para el depositario. Es en principio unilateral, salvo cuando es remunerado. Es un contrato unilateral, no traslativo de la propiedad u otro derecho, engendra obligaciones principales y es de tracto sucesivo. La clasificación del depósito. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, existen dos clasificaciones del depósito, el necesario y el voluntario. El necesario es aquel que hace una persona apremiada de acuerdo a un incidente o un accidente imprevisto, como una ruina, un incendio, un saqueo o un naufragio. Y el voluntario es cuando una persona lo hace por voluntad propia o un espontáneo consentimiento. Luego tenemos dentro de esto el secuestro, que consiste en la entrega de una cosa que está dentro de un litigio o un tercero quien se obliga a restituirla a quien le corresponde después de finalizado el juicio. Tenemos que en el secuestro también hay una clasificación. De acuerdo al Código Civil se clasifica según lo convencional y según el judicial. El secuestro convencional, según el Código Civil, es el depósito
de una cosa litigiosa hecho por dos o más personas en manos de un tercero, quien se obliga a devolverla después de la terminación del pleito, aquel a quien se declare que debe pertenecer. Y el secuestro judicial es el depósito de la cosa que está en litigio impuesta por el juez a las partes en manos de un tercero que se obliga a tener la disposición del tribunal. Esto de acuerdo al Código Civil venezolano. Los contratos de obra. Según el artículo 1630 del Código Civil se define como aquel contrato mediante el cual una persona se obliga a ejecutar un determinado trabajo de un orden cualquiera con vistas a un resultado final y en razón de una contraprestación o precio que la otra se obliga a satisfacer. Las características son las siguientes: es un contrato bilateral, es a título oneroso, a diferencia de los anteriores, es consensual, no es necesariamente tracto sucesivo, tiene obligaciones principales, es conmutativo. Las obligaciones del contratista son principalmente dos: la de entregar la obra y ejecutarla, aunque después sí pueden surgir otras obligaciones de acuerdo al contratista, depende del caso sea. La responsabilidad del contratista. Según el artículo 1637 del Código Civil, el contratista responde desde el día en que se terminó la construcción hasta los 10 años transcurridos de esta si se arruinaran en todo o en parte o presentaren evidente peligro de ruina o por defecto de construcción. Esto quiere decir que desde que empieza la obra hasta transcurridos los 10 años de la construcción, el contratista se hace responsable de cualquier falla que pueda ocurrir en la obra. Obligación de entregar la obra. El contratista se obliga a entregar la obra concluida y cuanto le haya confiado el comitente para facilitar la ejecución de la misma. Lugar y modos de la entrega se rige por el derecho común y se puede realizar por todos los modos de efectuar la tradición que sean compatibles con el espíritu del contrato. Las obligaciones del comitente: la primera es recibir la obra. Esta se da por tres pasos finales, que es el examen, la aceptación y la entrega de la obra. Y la segunda, que es la obligación de pagar el precio, es la principal obligación del comitente o el dueño de la obra. El mismo debe pagarse en la oportunidad pactada o en el fijado por la costumbre. Y por último, tenemos también el mandato, que está establecido en el artículo 1684 del Código Civil, que tenemos que es un contrato por el cual una persona, es decir, el mandante, se obliga gratuitamente o también puede ser por medio de un salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, o sea, el mandatario, a que le hagan un negocio por cuenta del mandatario que le ha encargado de ello. Las características de este contrato: es en principio un contrato unilateral que solo obliga al mandatario. También en principio es un contrato consensual. El mandato es gratuito si no hay convención contraria. El contrato también en principio intuito personal respecto a ambas partes. Puede ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo y engendra obligaciones principales. Las clases del mandato: por la forma de manifestación de la voluntad del mandante, el mandato puede ser expreso o tácito. Por la extensión de los intereses del mandato, puede ser general o especial. Por la forma de señalar los poderes del mandatario, puede ser concebido en términos generales o expreso. Por el medio técnico que para su ejecución se confiere al mandatario, puede ser de mandato con representación o mandato sin representación, y el mandato puede ser gratuito o remunerado. También tenemos que las obligaciones del mandatario frente al mandante son la obligación de ejecutar el mandato con la diligencia de un buen padre de familia, la obligación de mantener informado al mandante, la obligación de no hacer contraparte, la obligación de rendir las cuentas, la obligación de abonar al mandante recibido en virtud del mandato, la obligación de restituir al mandante que no son las con objeto del mandato. Y por último tenemos las obligaciones del mandante frente al mandatario, que son las reembolsarle los avances y gastos hechos para la ejecución del mandato,
pagarle el salario si lo ha prometido, indemnizarle ciertas pérdidas y por último cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los límites del mandato o ratificadas por el mandante. Muchas gracias, esa fue toda mi exposición, espero les haya gustado y eso fue todo.